Estamos en el segundo diálogo de expertos del curso de alienación parental en la Universidad Simón Bolívar en el programa de trabajo social. Hoy vamos a mirar qué dice la legislación de Colombia y para eso hemos invitado a dos grandes expertos. Uno es Ligia Hidalgo, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, abogada de la Universidad Gran Colombia, conciliadora en el derecho en el Ministerio de Justicia, perita social de alienación parental. Ella hace parte de este gran grupo de estudios que tenemos de alienación parental que está adscrito a el Centro de Brasil con la Universidad Federal de Río de Janeiro. Venimos caminando hace más de 3 años en estas miradas de la alienación parental en América Latina, de los cuales ya han salido 2 publicaciones de libro. También me acompaña el José Hernández Mulano, abogado de la Universidad Libre de Colombia, magíster de Derechos Humanos y Sistema de Protección de la Universidad Internacional de La Rioja, España, candidato a doctorado en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales en la Universidad de Burgos, España. Él también ha sido parte estudioso, empírico, inició este proceso de estudiar la alienación parental empíricamente por una motivación. Nos ha acompañado también en algunos espacios que hemos hablado con Carlos Montaños y Rubén del Muro sobre la alienación parental. Yo les quiero agradecer que están aquí presentes, que nos están acompañando. Este es un curso que tenemos de legislación en alienación parental. Voy pasando así como algunos de los chicos que se encuentran acá en la sala y que están parte estudiando la alienación parental. Bienvenidos. Entonces, doctora Ligia, doctor José Antonio, tienen la palabra. Muchas gracias por estar acá. Te dije también que ella hace parte de todo el sindicato, la rama judicial en Colombia, trabajo social. Entonces, bienvenida a estos espacios de diálogo que venimos caminando y transitando. Inicialmente, pues, darles agradecimientos por esta magna invitación. De verdad que es muy retador dar a conocer, pues, algunos elementos que, más que dar, creo que vamos a recibir, porque cada uno de ustedes seguro que tiene una experiencia respecto de este tema de la alienación parental, que es, digamos, que yo trabajé recientemente, me jubilé en la rama judicial, pero toda mi experticia, toda mi labor siempre ha estado centrada en temas del artículo 21 del Código General del Proceso, que es la competencia de los juzgados de familia. Es donde me he desempeñado permanentemente, también con bienestar familiar en estos temas de protección a los niños, las niñas y los adolescentes. Desde esa inscripción que tengo como trabajadora social y como abogada al interior de la rama judicial, pues obviamente que hay todo un basamento jurídico que es lo que nos permite ubicarnos cuando hablamos de derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces, en la jurisdicción de familia, pues básicamente nosotros nos movemos con la Constitución Política de Colombia. Uno de nuestros artículos, digamos, bandera, es el artículo 44. Yo creo que muchos de ustedes lo habrán leído, donde dice que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física, moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajo riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para organizar su desarrollo armónico e integral
y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ese es nuestro artículo rey de la Constitución Política de Colombia, pero obviamente hay otro articulado que nos permite hablar de derechos y revisar también desde el área de infancia y adolescencia y digamos desde la parte penal eh, la presencia de vulneración de derechos cuando los hay en contra de los niños, las niñas y los adolescentes. Y ese articulado pues está relacionado con el Código de la Infancia y la Adolescencia. Pues aquí en este código pues está el Tratado de Berlín, está la Convención, está el Pacto de San José, o sea, todo lo que es la estructura jurídica del Estado y que es lo que nos permite defender aterrizar las leyes internacionales a nivel nacional, es es lo que nos permite en este momento hablar de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Me estoy refiriendo al Código de la Infancia y la Adolescencia. En los juzgados, cuando vamos a entrevistar a niños, nos basamos mucho en el artículo 26, que dice que todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser oídos en situaciones que se estén tratando y que estén relacionados con sus intereses. Entonces, en nombre de la Constitución y de todos los tratados, de los convenios internacionales, es que se convoca siempre el trabajo con esta población, ¿verdad? Pues hoy hemos sido invitados a hablar sobre la alienación parental, que en Colombia pues es un tema en este momento digamos que un poco álgido y muy candente, porque lo que nos diga a nosotros en la rama judicial, obviamente pues el doctor sabe, pero pues hablemos para nuestros estudiantes, ¿cierto? Hay unas instancias jerárquicas. Yo siempre he dicho que la rama judicial es estructuralmente jerárquica y violentamente patriarcal, porque en la rama judicial tenemos que hacer siempre lo que nos diga el superior. Entonces, pues recientemente estamos como adentrados en el tema de hablar directamente, de incluir ese vocablo de la alienación parental. Hay mucha jurisprudencia al respecto, hay muchos estudiosos y hay enfoques diversos desde la psicología, desde el trabajo social, no sé, desde el derecho, pues hasta ahora estamos como vinculándonos con abogados en estas disertaciones sobre alienación parental. Eh, ¿Qué es la alienación parental? La alienación parental, para nosotros, desde el área de trabajo social, por ejemplo, es un rechazo persistente hacia uno de los progenitores. O sea, estamos mirando desde la conducta del niño y el entorno familiar, ¿cierto? Esos rechazos no tienen causa aparente. Es relatos estereotipados o repetitivos sobre un progenitor. Es la negativa a asistir a encuentros o a visitas sin justificación clara. Es adultización del niño, es decir, que el niño utiliza un vocablo, unas expresiones, como si estuviese reproduciendo un discurso ajeno. También se caracteriza por la exclusión activa de la familia extendida del progenitor rechazado. La alienación total, con un solo referente parental. Y también se manifiesta en cambios de humor asociados a temas o menciones del progenitor rechazado. Entonces, esto pues desde el trabajo social, ¿cierto? En la dinámica familiar también podemos ver interacciones entre el menor y cada progenitor. A veces al progenitor del cual pretenden sacar al niño, lo pintan como algo diabólico, como algo malo, como una persona que es capaz de abusar de él, le genera un entorno de miedo donde el chico difícilmente se puede escapar porque además tiene el control de la persona que está alienándolo contra el otro progenitor. En este caso es importantísimo evaluar cómo se relaciona el niño con ambos padres, identificando los signos de comodidad, los signos de temor, signos de rechazo. También es importante que miremos la comunicación y los comportamientos de todo el entorno en el que se enfoque la situación problema,
Y es también clave cuando se va a realizar este tipo de trabajos y analizar situaciones de alienación, analizar si existen patrones de descalificación o comentarios negativos hacia un progenitor en presencia del menor. Las entrevistas individuales con los niños comprenden, por ejemplo, conocer sus sentimientos, las percepciones respecto a cada progenitor, detectando posibles influencias externas en sus opiniones, ver, por ejemplo, si tiene fotos, si tiene videos, si se comunica, cómo se comunica. A veces uno encuentra entornos donde, digamos, si es la madre la que está haciendo alienación parental, entonces el cuarto del niño es lleno de fotos de la madre, la familia de la madre, el novio de la madre, ¿sí? O si es el padre, pues ocurre también lo contrario. Entonces, es observar, ¿no? ¿Qué le genera al niño estos entornos, digamos que disfrazados, ¿cierto? De lo que quiere el progenitor, que es alienador. Con los progenitores hay que identificar actitudes que puedan fomentar o mitigar la alienación, así como la disposición a facilitar la relación del niño con el otro progenitor eh, o con otras conductas, ¿cierto? Entonces es clave que los niños estén siendo entrevistados en entornos en cuanto más se pueda, que sean únicos para él y que no pueda tener la influencia del otro progenitor. Aquí cabe también pues el entorno social, el entorno familiar, todas las situaciones que se puedan analizar en el momento de la entrevista y antes de conocer determinadas situaciones en esos entornos, hay que conocer el historial de los conflictos familiares, examinar los registros previos, si han habido disputas, denuncias, intervenciones que aporten al contexto de la situación que está entorpeciendo las visitas del padre alienado para el niño. Informes escolares y médicos, hay que buscar signos de estrés, ansiedad, cambios en el comportamiento del niño que puedan estar relacionados con la alienación. Pudiera decirse que eh, la alienación parental son prácticas, ¿cierto? Hay que diferenciarlas del síndrome de alienación parental. Desde mi óptica, yo me desempeñé como trabajadora social en los juzgados y desde mi óptica como trabajadora social, lo que me interesó a mí es saber si existían o no determinadas prácticas relacionadas con la alienación parental. Por ejemplo, ¿cuáles prácticas podemos reconocer? Hay que mirar dentro del expediente, por ejemplo, si han habido denuncias previas a la separación o si las denuncias han sido posteriores. Por ejemplo, cuando hay denuncias, a veces son falsas denuncias, digamos, sobre abuso sexual, ¿no? ¿En qué momento del conflicto se presentan esas denuncias, ¿cierto? Si esas falsas denuncias, por ejemplo, el progenitor vislumbra la destrucción de vínculos que se van a provocar, derrocar la relación con el hijo, con la hija, con el adolescente en el sistema familiar. O si por el contrario, ahí el progenitor está ignorando que existen esas denuncias y se está comportando ingenuo, bien porque de verdad no hizo parte de esos hechos que se le señalan, o bueno, eso son como todos los análisis que hay que hacer. Miremos, aquí hay unos fenómenos, unas situaciones que hay que precisar cuando hablamos de síndrome de alienación parental y prácticas de alienación parental. Pudiéramos decir que el uno no existe sin el otro, ¿cierto? Pero no podemos decir, por ejemplo, que si no hay un síndrome es porque no hay prácticas de alienación parental, o sea, eso no va y por eso, digamos, en trabajo social y desde la óptica de los juzgados, tenemos que ser muy precisos en los análisis. Cuando hablamos de síndrome, pues nos referimos a si hay trastornos de la conducta, del comportamiento, por ejemplo, cuando se presenta enuresis, digamos, que los niños se orinan, vuelven a presentar problemas de orinarse en la cama o se comen las uñas o han habido intentos de suicidio o bueno, han presentado una serie de conductas que ya rayan con la parte psicológica, ¿cierto? Nosotros nos apartamos, los trabajadores sociales, ya de los análisis psicológicos, porque tenemos que tener muy claro que las prácticas son las acciones que se realizan en contra de los niños, porque son pues, las personas que van
que van a vivir este fenómeno, ¿cierto? Entonces está el niño hipermaduro, el niño que lo tratan como espía, el niño que tiene conflictos de lealtades, el niño dividido, el niño mensajero, el niño colchón, ¿cierto? Que todo el mundo los usa para determinados fines. No sé si ustedes comprenden un poco esos términos que nosotros visualizamos cuando vamos a analizar el fenómeno de las prácticas de alienación parental, o sea, desde ahí. Entonces, de un lado es tener claro, ¿cierto?, que lo que vamos a mirar es la práctica en sí, porque en Colombia ha ocurrido con la sentencia T526 que hubo una confusión y revuelven lo que es síndrome de alienación parental con prácticas de alienación parental. Entonces, pues el uno se puede dar con el otro, pero que uno de los dos no se quiera analizar en el contexto no significa que el otro no exista. Hay unas señales jurídicas y contextuales que se presentan en la alienación parental. Pues uno, digamos que los indicadores frecuentes en expedientes judiciales tienen que ver con cambios súbitos en el relato del niño o al incorporarse un nuevo vínculo en la vida del progenitor alienador. ¿Cierto? Entonces empiezan a odiar en la manera como el progenitor que tiene la custodia le enseña que debe odiar a la compañera, al compañero o a la familia extensa. Otra señal jurídica son denuncias reiteradas y sin pruebas. En esa sentencia T526, yo me imagino que el doctor la ha leído, vemos cómo, y en muchos procesos que yo he manejado, vemos que hay denuncias en la comisaría de familia, en la inspección de policía, hay procesos de restablecimiento de derechos, hay formulación de regulación de visitas, negación de regulación de visitas, el pedir la custodia de uno u otro progenitor respecto del niño. Entonces, esas son las señales jurídicas que contextualizan la presencia de la alienación parental. Otra señal jurídica es el incumplimiento sistemático del régimen de visitas, ¿cierto? Es claro, si hay algo que no entienden, me preguntan por qué. Yo doy por sentado que ustedes están entendiendo lo que estoy hablando. Sí, doctora, estamos entendiendo. Gracias. Vale. La otra señal jurídica, cuando se está contextualizando la alienación parental, son alegatos sobre la autonomía del menor para decidir sin intervención judicial. Y la otra es la alegación de miedo del niño sin correlato clínico o forense. Entonces, el niño experimenta ansiedad, angustia, temor, y se observa que el niño seguramente ya ha tenido que ir a hacer varios relatos en diferentes instancias y pues esto le va a generar también un problema de ansiedad. Miremos también que hay un punto que se llama las conductas del progenitor alienador. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nosotros observamos que hay una obstaculización del contacto o la comunicación con mensajes, llamadas, regalos, ¿cierto? También se puede observar que hay desvalorización del otro progenitor frente al niño o en redes sociales. ¿Sí? Entonces, es que si él se lo lleva, no lo cuida. Entonces, esas son conductas del progenitor alienado. ¿Qué recomendaciones legales encontramos aquí? Es importante solicitar informes interdisciplinarios. Nosotros en los juzgados, o por lo menos en Armenia, logramos trabajar con defensor de familia, con la procuradora, con el juez y el trabajador social. Entonces nosotros hacemos equipo interdisciplinario y cada uno desde su óptica hace unas recomendaciones legales dentro del equipo interdisciplinario para luego ir a audiencia. También se puede exigir el cumplimiento de visitas bajo apercibimiento, plantear medidas cautelares para preservar el vínculo, ¿cierto? Entonces, a veces también los jueces se equivocan y sabiendo que hay un progenitor alienador y son, digamos, dos chicos, que eso lo hemos vivido en los juzgados, entonces dice el juez, lo viví yo, le dice el juez a la señora, ¿por qué no permite que la niña vaya, visite a su papá y que comparte este fin de semana y ahí se lo va a retornar ya la próxima semana? Y resulta que como está en el tema de quitarle, de desvirtuar el amor del progenitor alienado, de sacar al niño de su entorno y de ponerlo en otras circunstancias, pues el niño o la niña, en este caso esa nena no volvió a ser parte del grupo familiar con la madre y también terminó
alienada al lado de su padre y negando el derecho a compartir el afecto, a tener una familia respecto de ambos padres. Ya lo conversamos con el doctor. Doctor, lo escucho. Muchas gracias, doctora Ligia. Vamos a escuchar al doctor José. Gracias, primero que todo, por la invitación a este diálogo sobre la alienación parental. Un especial agradecimiento a los directivos principales de la sede de Cúcuta de la Universidad Simón Bolívar, la directora general, la doctora Yolanda Gallardo Parada, y el rector de la universidad, el doctor José Consuegra Bolívar. Un especial agradecimiento también a la doctora Magali Albaniño por la invitación a este diálogo, y pues también a la ponente, a la doctora Ligia Hidalgo. Pues como ella dijo, nosotros también estamos aprendiendo acá de otras perspectivas y de otras interpretaciones que realizan frente a la alienación parental. A manera de introducción, quería decir lo siguiente, que la alienación parental constituye uno de los debates más controvertidos en el derecho de familia contemporáneo. ¿Y por qué es controvertido? Porque se encuentra en una encrucijada entre el interés superior del menor, la protección contra el maltrato infantil y la perspectiva de género en contextos de violencia familiar. Y ya vamos a entender por qué esta introducción que acabé de realizar. Como lo mencionó la doctora Ligia Hidalgo, la doctora Hidalgo, ella inicialmente partió del artículo 44 de la Constitución Política. Y ese artículo 44 de la Constitución Política determina el derecho del menor a tener una familia, tanto por el lado paterno como por el lado materno. ¿Y qué es lo que les quiero decir desde ya? Y yo les voy a hacer una actualización jurídica de qué es lo que están pensando actualmente los jueces sobre el concepto de la alienación parental. El concepto al día de hoy, porque puede cambiar posteriormente, el concepto de alienación parental se encuentra prohibido su utilización desde el punto de vista jurídico. O sea, ustedes como trabajadores sociales, dentro de sus informes, no pueden utilizar, ni diagnosticar, ni determinar una alienación parental. Entonces, para que partan de una vez, o sea, la recomendación que les hago dentro de sus informes, yo soy también, como la doctora Ligia Beatriz Hidalgo, yo también soy un abogado litigante, trabajo también con la Defensoría del Pueblo, y pues conozco desde el punto de vista del derecho penal, tanto desde la defensa como desde la representación de víctimas, este tipo de procesos, y también desde el punto de vista de derecho de familia, que es el derecho civil de familia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la Corte Constitucional prohibió la utilización de este concepto o de este método diagnóstico o de la alienación parental como tal? La doctora Ligia Cristina, ella mencionó una sentencia muy importante, que es la T526 del 2023. Y les voy a leer lo que dice la sentencia T526 en su parte resolutiva, o sea, en la decisión como tal. En el numeral séptimo dice, óigalo muy bien, la sentencia T526 del 2023 dice lo siguiente: numeral séptimo, proscribir el uso del instrumento diagnóstico conocido como síndrome de alienación parental, que no está acreditada actualmente por la ciencia, en tanto lesiona los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes, reproduce estereotipos de género y genera eventos de discriminación y, por lo tanto, violencia contra la mujer en razón a su género. Esto lo dice la Corte Constitucional de Colombia. Y yo cómo hice el análisis jurídico actual de ese término y cómo se está aplicando actualmente. Yo utilicé un método jurídico que se llama la construcción de líneas jurisprudenciales. Esa construcción de líneas jurisprudenciales lo trata Diego López Medina en un libro que se llama Derecho de los Jueces, que cuando uno está estudiando Derecho, por ahí en Derecho Constitucional, en los primeros 3, 4, 5 semestres de Derecho, es un libro que uno debe leer, y también les recomiendo a ustedes que se lean ese libro. El Derecho de los Jueces, la construcción de las líneas jurisprudenciales. ¿Por qué sirve la construcción de las líneas jurisprudenciales? Porque nos permite
Bueno, doctora, como lo comenté inicialmente en la introducción, este es un tema controvertido. Pues esto es un tema controvertido técnicamente y jurisprudencialmente. Yo, como les comenté, les voy a hablar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la técnica de la creación de la línea jurisprudencial para determinar si se puede utilizar o no, ya sea como un diagnóstico o como un concepto técnico dentro de un informe, la alienación parental, ¿sí? Por eso yo les comenté desde el principio, está proscrito o prohibido. Y les voy a comentar el por qué está proscrito o prohibido, porque son decisiones judiciales vinculantes en los procesos judiciales y administrativos como tal. Entonces, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. Entonces, acá les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, estas son las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Y la más importante ahorita, la SP 1797 del 2025. Y estas son las sentencias de la Corte Constitucional. Y frente a ese análisis que yo realicé de las sentencias respecto al concepto del síndrome de alienación parental, estas sentencias parten de lo siguiente. Primero tenemos que contextualizar. El concepto de alienación parental fue propuesto por Richard Garnett en 1985 y fue definido en los cuadernos de medicina forense por Segura y Sepúlveda en lo siguiente. ¿Y por qué subrayo estas palabras? Y ya se van a dar cuenta. Fue definido como un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guardia y custodia de niños. Su primera manifestación es una campaña, o sea, una intencionalidad de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. O sea, los argumentos, ya lo explicó la doctora, los signos jurídicos que tiene pues la alienación parental. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento, lavado de cerebro, de uno de los padres y de la propia contribución del hijo a la denigración del padre rechazado. Dice que es un tipo de maltrato infantil que afecta psicológica y socialmente a los miembros de la familia y se caracteriza por un proceso de destrucción sistemática del vínculo filial, promovida por un progenitor o cuidador o su sistema familiar en contra del otro progenitor, configurando una distorsión anómala de la realidad compartida socialmente, que afecta primordialmente a los niños y subsidiariamente al sistema familiar. Lo bueno de estas sentencias es que traen en sus citaciones, les recomiendo mucho leer las citaciones, los pie de páginas de las sentencias. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a profundizar muchísimo más sobre el tema. Entonces, hay una en esta sentencia T526, 26-23 del 26 del 2023, este fue el concepto que formuló el Colegio Colombiano de Psicólogos en esa jurisprudencia. ¿Y qué fue lo que concluyó la Corte Constitucional frente a este concepto que dio el Colegio Colombiano de Psicólogos? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Primero, que no existe un consenso científico sobre la alienación parental. Segundo, no se encuentre incluido dentro del catálogo de síndromes o enfermedades o trastornos. ¿Y qué es lo que pasa? Que acá encontramos tres partes o un triángulo que hace parte de esa evaluación de la alienación parental. Un padre alienante, que es el que ejerce esos actos en contra del otro padre y del menor. Un hijo o un menor de edad y el padre alienado, que es el sujeto pasivo, por decirlo así, de esa conducta del padre alienante. Entonces, ¿por qué aún me voy para los conceptos? Porque el síndrome de alienación, según el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, es una forma específica y sutil de maltrato infantil. O sea, no es algo que se evidencie o que sea totalmente visible esa alienación o esa forma sutil de maltrato infantil. Y acá vienen los contras del por qué no se toma la alienación parental como un concepto jurídicamente admisible.
y sostiene que la alienación parental carece de validez científica y ha sido utilizada como un instrumento para perpetuar la violencia contra mujeres y niños. ¿Por qué? Ya lo dije, no existe consenso clínico ni reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, calcula desde ahí, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurre en una sentencia decir que no es un concepto absoluto? Cuestionar el artículo 44 de la Constitución, es internacional ese concepto de familia, y obvio que la familia ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Pero sí quiero dejar como en el debate, ¿cierto? Cómo es que la familia no va a ser un término importante en esta discusión de alienación parental. Y bueno, pues sí, hay familias cada vez que son más pequeñas y hay familias que son un solo papá con una sola o la sola mamá, con los hijos o los hermanos viviendo, pero yo pienso que el concepto de familia, la familia no desaparece, la familia evoluciona. Y ese es el problema de las cortes, que las cortes no siempre, o sea, se atreven hasta a desconocer el concepto de familia con tal de ellos imperar con sus sentencias y con su jurisprudencia. Y el derecho tiene que partir del hecho social. Por eso yo amo tanto el trabajo social también, porque nosotros siempre estamos analizando el hecho social. Sobre qué conceptos se está basando la jurisprudencia actual para prohibir el uso del concepto de alienación parental. Y dentro de estos parten del informe de la relatora especial. ¿Y qué es lo que dice la relatora especial? Que es este concepto que se los estaba mostrando ahorita, sobre custodia, violencia contra las mujeres y violencia contra los niños. Informe de la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Ren Al-Salem. Entonces, resumen de ese concepto. Entonces, parte la relatora especial de la ONU de lo siguiente, que se emplea para desacreditar denuncias de violencia doméstica y abusos sexuales. La doctora lo dijo ahorita. O sea, no, por cuestiones de género, la alienación parental no solo parte del padre, sino también de la madre. Y que en la mayoría de los casos se utiliza contra las madres. O sea, parte de un concepto negativo de que la alienación parental lo que intenta es desacreditar en procesos judiciales los testimonios de la madre o de la víctima menor de edad que va, por ejemplo, un proceso penal. Es parte del continuo de violencia de género y podría generar responsabilidad del Estado por violencia institucional. Entonces, ¿qué es lo que dicen acá? Y eso es lo que parte, esa es una de las cuestiones por las que se prohibió la violencia institucional, porque si usted utiliza la alienación parental como un concepto de un proceso judicial en contra de una mujer, ellos parten de la idea de que la están revictimizando, ¿sí? y que está desconociendo, no está haciendo un enfoque de género frente al análisis de esas pruebas como tal. Y determina acá también la jurisprudencia que la alienación parental puede constituir violencia institucionalidad porque primero carece de sustento científico y aún así se ha utilizado como pruebas dentro de los procesos judiciales. Invisibiliza la violencia intrafamiliar y sexual y desolla a los niños y niñas. Estas partes son a ratio decidendi pues de cada una de las sentencias. Bien, ese punto me parece importantísimo. Y ahí es donde yo hablo de la violencia institucional, pero para imponer conceptos. Y porque de todas maneras visto es, y hay pruebas fehacientes, ¿cierto? Y en muchos de los procesos que hemos manejado en los juzgados de familia, que han habido falsas denuncias donde se culpan a hombres y mujeres de abusos, de toda clase de abusos sexuales contra los niños con tal de separar a los niños de sus padres. Entonces, aquí por encima, por un lado, debe estar los derechos de los niños, ¿cierto? Y en otra instancia deben estar los conflictos de papá, mamá, las familias de estos, las novias, los novios, los enemigos, o sea, todo eso, pero siempre vemos que aquí los niños son el florero de Llorente. Y lástima que las altas cortes, eso hay que pelearlo de otra manera. Hay que tratar de que la alienación parental se vuelva un proceso dentro del articulado del Código General del Proceso, en el artículo 21 que habla de las competencias. O sea, hasta que hablemos directamente de alienación parental como proceso, yo creo que ahí empezaríamos verdaderamente a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que pasa acá?
que en todos los casos que ha analizado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, el hombre ha ejercido actos de violencia intrafamiliar. Entonces, por ese motivo, todos los hombres, entonces, en el contexto de la alienación parental, antes de eso, entonces ejercen violencia intrafamiliar contra la persona, y eso no es cierto. Pero la Corte, sí, la Corte sí que dice no solo los hombres, que no es una categoría admitida como parámetro para la credibilidad de los testimonios de los menores de edad. Por ejemplo, cuando se hagan el informe y hagan informes, ya sea psicológicos, forenses, para analizar la credibilidad de los testimonios de los menores de edad, no es admisible tampoco la alienación parental. Y ya para finalizar, ¿qué pruebas se admiten y que tengan relación con la alienación parental dentro de un proceso judicial, ya sea penal o administrativo? Esto es que reconozca y nomine su agencia, valorando su proceso de maduración acorde con la edad. ¿Esto qué significa en términos sencillos? Que acá tenemos que hablar de instrumentalización y que tenemos que utilizar métodos científicamente validados y que sean actuales para la utilización de esa instrumentalización, para probar esa instrumentalización dentro de un proceso judicial. Otra de los mecanismos que se pueden utilizar para probar esa instrumentalización del menor en un proceso judicial es un enfoque diferencial etario. Hay dos métodos para probar esa instrumentalización: la guía CIE 11 y el enfoque diferencial etario. Conclusiones: la jurisprudencia actual y jurídicamente hablando prohíbe la utilización del síndrome de alienación parental, pero eso no significa que no puedan existir instrumentalizaciones o manipulaciones en contra de un menor. ¿Cuál es el enfoque que se le tiene que dar a esos informes? El interés superior del niño y la protección del vínculo que debe tener tanto con su padre como su madre. Y la Corte también identifica un riesgo de violencia institucionalidad si se utiliza el síndrome de alienación parental. O sea, acá jurídicamente es muy importante el tema de los conceptos dentro de los informes. Lo digo desde mi experiencia profesional también, la doctora también que ha litigado en derecho penal. Yo he litigado en derecho penal desde el punto de vista de la defensa y también como representante de víctimas. Entonces, ese enfoque de género que se le tiene que dar a las decisiones judiciales tiene un pero acá en el síndrome de alienación parental, que parte de un supuesto de que si se utiliza ese sistema, se está discriminando a la mujer y no se está escuchando a los menores de edad, y esto puede perpetuar violencias violencias de género en este tipo de casos. Entonces, muchísimas gracias, espero que hayan entendido. Si tienen preguntas. Doctora Ligia, muchísimas gracias. Creo que es un debate, están acá emocionados escuchándonos, y voy a decir algo que dice mucho José Manuel Aguilar, que es el que trabaja el síndrome de alienación parental por ser psicólogo. Él refiere en esa parte que van muchísimos años tratando de incluir y demostrar que sí existe el síndrome. Creo que nosotros, como parte de los gremios de trabajo social y de nuestro grupo de estudio en alienación parental, que tenemos 3 años mostrando, nos lleva a repensar, ¿sí? Lo que no se nombra no existe, y sí lo queremos nombrar también como parte de alienación parental. Entendemos la violencia vicaria, pero aquí no se trata de las guerras entre los sexos, entre hombres y mujeres, entre los padres, como lo decían ustedes, sino el interés superior del niño, que fue nombrado tanto en este espacio, es lo que nos debe interesar, y nosotros somos garantes de que prima es el interés superior del niño y la niña y del adolescente en nuestros informes. Creo que estamos dando un paso importante también en colocarlo al debate, y creo que se confunden muchas veces esas agencias de género, y he trabajado mucho en género y hago parte de los consultivos
de políticas de mujeres en mi departamento y en mi ciudad, pero nos dedicamos también de algunas posturas que en este caso no llevan al interés superior del niño y la niña y adolescente. Y no, para mí era muy importante tenerlos a los dos porque conozco parte de esas miradas y también sé cuál es como la intencionalidad de los dos en el debate, y quiero agradecerles, están acá todavía pensando, creo que les llamó la atención y despierta en otros trabajadores sociales y en otros futuros profesionales esas apuestas, ¿no? Cuando empezamos a hacer ruido, cuando empezamos a nombrarlo, es porque hay algo ahí detrás. Queremos agradecerle todo el grupo, estamos mirando esto y estamos mirando la legislación, estamos en esa lectura y este es un abrebocas. Pues primero que todo, pues darle las gracias porque tuvimos mucho conocimiento sobre el tema, ya que pues estamos viendo la materia con la profesora Magali y me pareció súper bien. Gracias. Gracias a ustedes. Muchachos, yo quería terminar, si me lo permite la doctora Magali y la doctora Ligia, con una frase. García Márquez decía lo siguiente: a veces el mayor acto de amor hacia una persona consiste en desaparecer de su vida. Y eso le ha pasado a muchísimas personas que han tenido que por esas consecuencias de la alienación, desaparecer de la vida de sus hijos. Gracias. Excelente su participación, doctor, de verdad que invita mucho a la reflexión y obviamente a seguir estudiando y a seguir dando el debate y a creer que en efecto la alienación parental a futuro va a ser un proceso y desde ya es un proceso en la jurisdicción de familia, porque en el último conversatorio que yo estuve con los jueces, los magistrados, donde expusieron justo esas sentencias que usted hoy nuevamente encumbra en este conversatorio, sí había mucho desacuerdo entre los magistrados de la Sala Civil Laboral Familia por los enfoques de las sentencias y lo perdidos que están en esas confusiones que arman del síndrome respecto de las prácticas de alienación parental. Entonces, por eso hago mucho el énfasis a los estudiantes de trabajo social. Y quiero dejar este llamado de Yamamoto 1998 en la página 21-22, también lo citamos en el libro de Alienación Parental, que es nuestro texto guía, que se debe evitar tanto una visión mesiánica, o sea, salvadora de la intervención profesional, cuanto una visión fatalista de la misma, al lidiar en los diferentes espacios socioocupacionales con prácticas de alienación parental. Esto no es fácil. Debemos, por un lado, observar esta realidad como un fenómeno histórico-social, entender sus determinantes y desarrollos en la búsqueda de medios creativos de intervención, para así evitarnos el fatalismo y la mediocridad profesional. Debemos evitar también el mesianismo profesional, o sea, la falsa creencia de que la intervención del trabajador social tendrá la condición de unilateralmente solucionar los problemas ignorando los límites de la profesión y sobre todo la complejidad de la realidad social y sus contradicciones. Entonces, nada, decirles gracias absolutamente a todos, muy enriquecedor el espacio y felicitaciones a la doctora Magali por esos espacios que ha logrado y seguro que no son en vano. Muy amables. Muchas gracias, de verdad que sí, gracias. Gracias. Bueno, adiós. Gracias, feliz noche, hasta luego. Feliz noche, que esté muy bien. Gracias, doctor, encantada de conocerlo. Gracias, lo mismo, doctora. Hasta luego. Buenas tardes.